En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Te alabamos, Padre, te bendecimos en este día y en esta hora por todo lo que tú estás haciendo en nosotros y por nosotros. Porque ha sido, Señor, desde la eternidad, tu plan y propósito, que estemos en esta hora delante de ti en este lugar. Porque tú, oh Dios bendito, conociendo la honda necesidad que tenemos de ti, has querido, Señor, en estos días revelarnos a tu Hijo como un don para la salvación de nuestra vida. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra, de vivir esta experiencia de fe y de poder contarnos, Señor, como aquellos que tú has elegido para salvación. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que extiendas tus manos benditas y bondadosas sobre nosotros. Tú que conoces nuestra historia, tú que sabes muy bien lo que hemos venido esperando de ti, te pedimos, Dios, extiende tus manos y sálvanos. Arráncanos del sufrimiento, de la soledad, de la desesperación, del miedo, de la angustia, del pecado. Arráncanos, Señor, de la enfermedad, de la muerte. Y concédenos, Señor, a nosotros, tus suplicantes, la gracia de poder recibir la potencia de tu Espíritu Santo, para abrir nuestra inteligencia, para abrir nuestro corazón y para disponer, Señor, todo nuestro ser a ti. Espíritu del Padre, Espíritu del Hijo, Espíritu Santo de Dios, te pedimos que toques nuestro ser, iluminando todo nuestro interior, disipando toda tiniebla, conforme dice la Escritura, que ahí en donde está el Espíritu, ahí está la libertad. Espíritu Santo, que procedes del Padre, Espíritu Santo que procede del Hijo, te pedimos que nos ayudes a entender el Evangelio de Jesús. Mueva nuestro corazón por la fe a adherirnos a Él y nos conceda la gracia de vivir una vida lo más agradablemente posible ante tus ojos. Tú, Espíritu Santo, que junto con el Padre y con el Hijo recibes una misma adoración y gloria, tú, Espíritu Santo, que hablaste por boca de los profetas, te pedimos, Señor, que hables a nuestro corazón, que pongas tu ley en nuestro interior, que cambies nuestro corazón de piedra en uno de carne. Infunde, Señor, tus sentimientos, propósitos y voluntad en nuestro interior, para que en todo momento buscamos siempre darte gloria y alabanza a ti, Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor esté contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendita Señora de Nazaret, te pedimos con profunda humildad
así como presentaste a tu Hijo en el templo, preséntanos en esta hora con nuestras necesidades, con nuestras inquietudes, con nuestros sueños y anhelos ante el Dios unitrino. En tu regazo, preséntanos, oh María Inmaculada, Virgen Auxiliadora, Señora del Perpetuo Socorro, Señora de la Consolación, Madre de la Paz, Virgen de toda gracia. Te pedimos para que en esta presentación que tú hagas ante el Señor de nosotros, por tu auxilio, por tu mediación, se nos sea concedida la gracia de contemplar el rostro de tu amantísimo Hijo, nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Que por las purísimas entrañas de la siempre bienaventurada y gloriosa María, Madre de Dios, Madre de la Iglesia y especialísima Madre de cada uno de nosotros, sea puesta en fuga toda obra de las tinieblas. Que el Dios uno y trino, por la intercesión de María, nos conceda la gracia de enderezar los caminos que el diablo haya torcido. San Francisco de Asís, San Maximiliano Kolbe, San Buenaventura, Santa Clara de Asís, San Antonio de Padua, San Francisco de Borja, Santa Catalina de Siena, Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa del Niño Jesús, San Pablo de la Cruz, San Gabriel de la Dolorosa, Santa Bernadette, Santa Teresa de Calcuta, San Juan XXIII, San León Magno, San Juan Pablo II, San Pablo VI, San Juan Clímaco, San Benito Abad, San Bernardo de Claraval, San Bonifacio, ángeles custodios, Ave María Purísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y le damos un fortísimo aplauso a Jesucristo nuestro Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dale fuerte tus aplausos al Rey, hermano. Tomamos asiento y buscamos, por favor, el Evangelio según San Mateo en su capítulo 14, en el versículo 22. Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículo 22. Muy buenos días, hermanos. Muy buenos días, Chiclayo. Así bien, hermanos. Bienvenidos a este segundo día de encuentro con Jesús, nuestro Salvador, a esta jornada de sanación que tiene por nombre Creo, ayuda a mi poca fe. Le damos la bienvenida. Nosotros somos misioneros de Santa María de Nazaret y tenemos la inmensa alegría de poder servirles en este último día de encuentro con el Señor. Hermanos míos, es el Señor quien ha planeado
esta jornada. Es el Señor quien ha pensado en estos días preparados por Él para encontrarse con cada uno de nosotros. Él que conoce nuestro corazón, que lleva cuenta de nuestra vida errante y recoge nuestras lágrimas en su odre, como reza el salmista, ha querido preparar estos 2 días para encontrarse contigo, porque al Señor no se le cansa la mano de llamar y llamar y llamar a la puerta de nuestro corazón. Él nos invita constantemente a participar con Él de un banquete. Él quiere entrar en nuestra vida para cambiarla, para transformarla. Amén. Amén. A estas alturas del retiro, para los que hemos estado desde el día de ayer, ¿qué es lo que te ha estado queriendo decir Jesús? ¿Qué es lo que te ha querido decir el Señor en este momento, a estas alturas de retiro? Porque cuando el Señor dice a través del profeta Oseas que Él nos lleva al desierto para hablarnos al corazón, significa que Él se dirige a lo más interior en nosotros. Él nos dice palabras no tanto que queremos oír, sino palabras que necesitamos escuchar. A veces nosotros, cuando vamos a este tipo de encuentro, venimos con un plan, venimos con una idea, venimos con una intención, y lo importante es no lo que nosotros esperamos de Jesús, sino lo que Jesús espera de cada uno de nosotros. Amén. Amén. Un día a mí me sucedió que estaba una persona hablando conmigo y me venía contando su vida y su situación por más de 15 minutos. Yo le escuchaba atentamente y de pronto quise interrumpirla para decirle algo de parte del Señor, y la mujer me dijo: un momentito, no he terminado. Y siguió hablándome por otros 10 minutos, y la quise volver a interrumpir para decirle algo que sentía que el Señor le quería decir, y la mujer me dijo: un momentito, no he terminado. Y le escuché por 7 minutos más. Y cuando terminó de hablar, yo le dije: hermana, lo siento, ya me tengo que ir, simplemente oraré por usted. Esta mujer de pronto pensaba que lo más importante era lo que ella tenía que decir. Y esto es lo que a veces nos pasa a muchos de nosotros. Estamos tan concentrados en nuestra vida, tan concentrados en nuestros problemas, que tenemos la urgencia de que nos escuchen. Tenemos la gran preocupación de ser oídos. Pero hermano, en la vida espiritual lo más importante no es lo que tú y yo tengamos que decirle a nuestro Señor. Lo más importante es lo que Él nos tiene que decir. Amén. Amén. Porque una sola palabra del Señor, dirá el apóstol, bastará para sanarnos, como va a decir el centurión, y como dirá el apóstol en su momento: a quien iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida. Pasará el cielo, pasará la tierra, pero su palabra no pasará. Amén. Amén. Escúchame bien, hermano. Puedes estar tú aquí habiendo venido con mucha intención, con mucha alegría, con muchas expectativas a escuchar. ¿Qué tiene el predicador, el padrecito, que decirte? Pero lo importante es, hermano, en medio de tu vida, ¿qué te está diciendo el Señor? Porque lo importante no es el burro en el que viene Jesús sentado. Lo importante es Jesús que viene a
hablar a tu corazón. Amén. Amén. ¿Qué te quiere decir? ¿Qué te está diciendo Jesús? En medio de lo que estás viviendo en tu vida natural y en tu vida sobrenatural, ¿qué te está predicando Jesús? ¿Qué le está predicando Jesús a tu fe? Porque a lo mejor puede suceder que como el profeta Samuel esté el Señor hablándonos y nosotros no estemos reconociendo su voz. Una palabra del Señor puede cambiar tu vida. ¿Qué dijo el Señor para que Lázaro saliera del sepulcro y resucitara? Lázaro, sal fuera. Una palabra del Señor puede cambiar tu historia. Una palabra del Señor puede cambiar tu vida. Y la expectación de nuestro corazón tiene que ser no en lo que yo quisiera oír, sino, Señor, ¿qué es lo que yo necesito escuchar? Amén. 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 Hermanos míos, el tema que vamos a desarrollar en esta mañana se llama Señor, sálvame. ¿Cómo se llama el tema? Señor, sálvame. ¿Cómo se llama el tema? Señor, sálvame. La reflexión entonces que vamos a hacer a través de este pasaje es en hacer una meditación de lo que el apóstol en un momento de pánico, en un momento de angustia, en un momento de fracaso, de hundimiento, le hace a Jesús. Y esto es importante porque en la vida espiritual no hay coincidencias, sino providencia. En la vida espiritual no hay casualidad, sino propósito de parte de Dios. Es Jesús quien conoce tu corazón. Yo no lo conozco, no conozco tu vida. Yo terminaré hoy día y regresaré mañana a mis servicios en Lima, a estar con mi familia, a hacer las cosas que el Señor me suele pedir por allá, y tú te quedas acá. Pero el punto es, ¿reconoces que Dios está pasando en estos días por tu vida? ¿Reconoces que el Señor está pasando delante de ti? Porque sucede que muestra las Escrituras que probablemente en Jericó había muchas familias en crisis, que probablemente en Jericó habían muchos enfermos, que probablemente en esas ciudades había tanta gente con necesidad de Jesús, pero Jesucristo en Jericó solamente se quedó en la casa de un hombre, Zaqueo. Y Jesucristo en Jericó solo le devolvió la vista a un ciego, a Bartimeo. Es decir, podemos haber muchos enfermos aquí, podemos haber muchos necesitados aquí, pero no todos probablemente estamos reconociendo el paso de Jesús en este momento por nuestra vida. Y por eso San Agustín, con temor y temblor, decía: temo al Dios que pasa una vez por la vida y no vuelve a pasar. Y con esto el santo no está diciendo que tiene miedo de Dios, sino que tiene miedo, tiene terror de desaprovechar la oportunidad única que da Jesús a cada uno de nosotros. Amén. Amén. Jesús está pasando por tu vida. Jesús está pasando por tu historia y está hablándote al corazón, porque quiere sacarte de esa situación, quiere transformar tu lamento en danza, quitarte la ropa de luto y vestirte de alegría, pero necesita que tú tengas una actitud de escucha. Una actitud de decir: ¿qué me quieres decir, Señor? ¿Con qué quieres? De todo lo que se me está diciendo, que me quede.
Amén. 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 Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 14, en el versículo 22. Inmediatamente obligó a los discípulos a subir a la barca y a ir por delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedir a la gente, subió al monte a orar. Al atardecer, estaba solo allí. La barca se hallaba ya distante de la tierra, muchos estadios, zarandeada por las olas, pues el viento le era contrario. Y a la cuarta vigilia de la noche vino él hacia ellos, caminando sobre el mar. Los discípulos, viéndole caminar sobre el mar, se turbaron y decían: es un fantasma, y de miedo se pusieron a gritar. Pero al instante les habló Jesús diciendo: ánimo, soy yo, no temáis. Pedro le respondió: Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti sobre las aguas. Ven, le dijo. Bajó Pedro de la barca y se puso a caminar sobre las aguas, yendo hacia Jesús. Pero viendo la violencia del viento, entró miedo, y como comenzara a hundirse, gritó: Señor, sálvame. Al punto, Jesús, tendiendo la mano, le agarró y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Subiendo a la barca, amainó el viento, y los que estaban en la barca se postraron ante él diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos encontramos ante un pasaje muy importante, según la presentación que Mateo nos quiere hacer en su Evangelio. Este pasaje viene a anteceder la profesión de fe de Pedro, que luego, en 2 capítulos después en Mateo, veremos. Este pasaje en el que se nos narra a Jesús caminando sobre las aguas, se nos presenta como un pasaje preparatorio para la profesión de fe que luego hará el apóstol Pedro. Y es que el Señor, en un momento de la vida de sus discípulos, caminando con ellos, hizo 2 preguntas muy importantes que se encuentran justo a la mitad de los evangelios. Preguntó Jesús: ¿quién dice la gente que soy yo? Es decir, ¿qué dice el mundo? ¿Quién dicen los demás? Aquellos que están lejos de quién es Jesús. Y luego, después de haber dado una respuesta, después de haber dicho que a lo mejor Jesucristo era un profeta, que a lo mejor Jesucristo era Elías, o que a lo mejor Jesucristo era un profeta resucitado, de pronto el Señor voltea y pone la mirada en aquellos con los que camina,
pone la mirada en aquellos con los que comparte la vida, pone la mirada en su entorno más íntimo y les pregunta: ¿y quién soy yo para ustedes? Si tú y yo miramos de pies a cabeza, de inicio a fin, los evangelios sinópticos, no vamos a encontrar un solo pasaje en donde nuestro Señor diga abiertamente que Él es el Mesías. Solamente cuando Él es interrogado en el juicio eclesiástico, solamente ahí es que el Señor dice que es el Mesías, se revela como el Mesías, pero no hay un solo pasaje en los 3 evangelios sinópticos en donde Jesucristo diga abiertamente que Él es el Salvador. ¿Amén? Amén. ¿Por qué? ¿Por qué no lo dice abiertamente? Porque hay una intención de fondo de parte de Jesús. El Señor espera que en ese caminar con Él, que en ese vivir la vida con Él, tú y yo, por lo que veamos, por lo que oigamos y por lo que experimentemos, podamos responder esta pregunta sobre quién es Jesús para nosotros. Amén. Amén. Hermanos, si yo les pregunto a ustedes, ¿quién es Jesús para ti? Tú a lo mejor me puedes responder de manera teórica, de lo que has escuchado, de la formación que puedes haber recibido, pero en tu vida personal, ¿qué significa Jesús? En tu vida personal, ¿quién es Jesús para ti? Porque podemos nosotros cantar las canciones Mi Amigo Jesús, podemos cantar muchas canciones que nos puedan emocionar, pero el Señor quiere que respondas no desde la teoría, sino desde la experiencia personal. Un momento en el que Juan el Bautista había sido capturado, había sido tomado prisionero, estando preso en cautiverio por Herodes, a punto de ser decapitado. Juan el Bautista, aquel que en algún momento dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en un momento de crisis, en un momento probablemente de desesperación, en un momento de oscuridad en la fe, mandó a sus discípulos a Jesús a preguntar: ¿eres tú el que tenía que venir o tenemos que esperar a otro? Y eso nos pasa también a nosotros. Son en los momentos de oscuridad de nuestra vida, en los momentos de tempestad de nuestra vida, en que tenemos que reflexionar: ¿quién es este Jesús en quien he decidido creer? ¿Quién es este Jesús al que he decidido seguir? ¿Quién es este Jesús al cual he decidido adorar? ¿Quién es Jesús para ti? Y ante la pregunta de los discípulos del Bautista, el Señor dirá: díganle a Juan lo que están viendo, díganle a Juan lo que están oyendo, díganle a Juan: los enfermos sanan, los leprosos son limpiados, los muertos resucitan, y la buena nueva es proclamada. Y con esa respuesta, Jesucristo le está diciendo a los discípulos de Juan que Él no nos va a decir abiertamente quién es Él. Nosotros tenemos que descubrirlo. Amén. 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 Tú y yo, en la experiencia personal, tenemos que descubrir quién es Jesús. Por eso te decía en el comienzo que este pasaje es muy importante en lo que Mateo, el evangelista y apóstol, nos quiere enseñar sobre Jesús. Y Mateo nos va a enseñar que
que este pasaje de la tempestad en donde Jesucristo camina por las aguas y en donde Pedro se hunde en las aguas es importante para Pedro, porque esta experiencia le va a servir para que ante esa pregunta de quién es Jesús, Pedro pueda decir: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios bendito. Amén. 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 Hermanos míos, Jesús se revela a través de todos los acontecimientos de nuestra vida. Jesucristo se revela incluso en medio de nuestras tempestades, en medio de tus crisis, en medio de tus problemas. Son una oportunidad para que el Señor se revele como aquel que nos salva. Amén. 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 La tempestad por la que tú estás pasando, el problema por el que tú estás pasando, el que fuera, estás con depresión, estás enfermo, tienes un hijo enfermo, tienes problemas económicos, tu marido te ha dejado, tu mujer se ha ido, tienes una hija que acaba de quedar embarazada, un hijo con drogas, te acaba de dar 4 meses de vida. El problema que tú tengas siempre será una oportunidad para que se manifieste el Señor que salva. Amén. Amén. Hermano, ¿cómo se llama este tema? ¿Cómo se llama este tema? ¡Fuerte! ¡Fuerte! Dice el texto que hemos leído en el primer versículo: inmediatamente obligó a los discípulos a subir a la barca y a ir por delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Mira esta expresión que es muy interesante: el Señor los obligó a subir a la barca. Escucha bien. Este pasaje de la tempestad es narrado por Marcos, es narrado también por Juan, pero solamente Mateo nos narra lo que en esa tempestad pasó con Pedro. Amén. Amén. Los otros evangelistas simplemente nos dicen que Jesucristo caminó por las aguas, pero Mateo, en una intención teológica y en una intención de querer formarnos a los futuros cristianos en la fe, ha querido preservar esto que pasó con Pedro. Marcos y Juan lo han obviado, pero Mateo piensa esto que le sucedió a Pedro es muy importante y puede aportar muchísimo a la fe en Jesús de las futuras generaciones de discípulos. Amén. Amén. El contexto es que Jesucristo le acaba de dar de comer a 5.000 personas, considerando solamente los hombres. En aquel entonces no se hablaba mucho de mujeres, pero podamos pensar que en proporción de 3-1 serían como 15.000 mujeres, sin contar niños, sin contar ancianos. Un universo muy grande siguiendo a Jesucristo. Entonces estamos en ese contexto. El Señor acaba de dar de comer a esta gran multitud y de pronto el Señor, despidiendo a la gente, se acerca a sus apóstoles y les dice: suban en la barca y vayan a la otra orilla. Y el texto utiliza una palabra: los obligó. Probablemente ellos no querían. Probablemente ellos se querían quedar ahí con Jesús y con las demás personas a las que el Señor se estaba despidiendo. Pero el Señor, dice en las Escrituras, los obligó. Amén. Amén. Pregunta: ¿el Señor lo sabe todo? Sí. ¿Estás seguro de ello? Sí. ¿Seguro, seguro? Sí. ¿El Señor sabía que iba a venir la tempestad? Sí. ¿Por qué no se los evitó? Para probar. Traslademos eso a tu vida. El Señor sabía que cuando tú le ibas a seguir, te iba a venir un cáncer, ibas a tener una crisis conyugal,
¿Y vas a tener un problema económico? Sí. ¿Y vas a tener un problema de salud? Sí. Dice la Escritura lo sobre. Es decir, no podemos pensar que seguir a Jesús es haber adquirido una póliza de seguros contra infidelidad conyugal. No podemos creer que al seguir al Señor hemos adquirido una póliza de seguros contra enfermedades. No podemos pensar que al seguir al Señor nada malo va a venir a nuestra vida. Hermanos míos, escúcheme bien. Dice la palabra del Señor que Él nos obligó a enfrentar la tempestad. Hermanos, no podemos pretender en la vida de fe andar queriendo evitar los problemas. No podemos nosotros vivir pensando en evitar los problemas. Hermano mío, la fe no va a hacer que los problemas no vengan. Lo que va a hacer la fe es que tú los enfrentes. Amén. Amén. Son dos cosas distintas. Hay personas que piensan que por tener fe los problemas no van a venir. Pero la fe implica una gracia para enfrentar las cosas, para enfrentar las tribulaciones de manera sobrenatural. Amén. 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 Hermanos míos, no podemos evadir la responsabilidad de vivir la vida que tenemos como una tarea que se nos ha dado. No podemos encerrarnos en nuestra casa y no salir a vivir la vida. No podemos decir al hijo no hagas esto, no hagas lo otro y querer tener el control de su vida para que no se metan en problemas. No podemos andar encima de los nuestros para que no se metan en problemas. Hermano, la fe no es eso. Tener fe en el Señor, y de pronto si tú has pensado hasta este momento que tener fe en el Señor, repito, es adquirir una póliza de seguro contra problemas, contra infidelidad conyugal, contra enfermedades, te equivocaste. Tener fe en Jesús es que cuando llegue ese problema, como dije el día de ayer, recitando el salmista en su oración, no temo ninguna mala noticia, porque tú, Señor, estás conmigo. Amén. 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 La fe, hermanos, se nos da no para evitar, sino para enfrentar aquello que creemos que no podemos. Amén. Amén. Las cosas, hermanos, a veces no se solucionan solo orando. A veces a nuestra oración le tiene que acompañar la acción consecuente a lo que hemos orado. A veces las cosas no cambian solo porque oremos, sino que hay que enfrentarlas. Hay que enfrentarlas. Un día en Lima estaba hablando con un marido que la esposa estaba cayendo en situación que de pronto a él le generaban dudas y pensaba que estaba en adulterio, y el hombre simplemente se ponía a orar. Entonces yo le dije al hermanito, ¿por qué no enfrenta a su esposa? ¿Por qué no se sienta a hablar? ¿Por qué no enfrenta la situación? Y el hermano me dijo, tengo miedo que se vaya. Tengo miedo que se vaya. Y muchos de nosotros no enfrentamos las cosas por miedo. Muchos de nosotros queremos no enfrentar una enfermedad por miedo. Muchos de nosotros queremos no enfrentar una crisis con los hijos por miedo. Muchos de nosotros queremos no enfrentar una crisis conyugal por miedo. Y yo te entiendo, hermano, así somos. Pero el Señor nos muestra en este texto, igualito por más miedo que tengas, anda a enfrentarlo. Nos obliga. Amén. Amén. ¿Cuántas veces yo en mi propia vida, hermano, he tenido que enfrentar cosas que hubiera preferido no enfrentar? Situaciones que le pedí al Señor que no pasaran y pasaron. ¿Y cuántas veces he tenido que ir empujado por Jesús hacia adelante cuando yo he querido ir hacia atrás? Pero sabes, hermano, a esta altura de mi vida, yo le digo al Señor gracias.
porque la experiencia de haber enfrentado esas tempestades en mi vida han hecho que mi fe en Jesucristo se consolide. Amén. Amén. ¿Cómo se llama este tema? Señor, ¿cómo se llama este tema? Señor, una vez más, por favor. Señor, dice a continuación que después de que los obligó a subir a la barca e ir hacia la otra orilla, dice la Escritura que el Señor sube a orar. La Escritura no nos dice qué es lo que está orando Jesús. Simplemente nos dice que entre en un coloquio con el Padre. Pero vamos a tratar de especular qué es lo que está orando el Señor. Y para ello utilicemos un texto en que el mismo Señor, en otro pasaje, le dice al apóstol Pedro: Pedro, Satanás ha pedido permiso para zamaquearte, zarandearte como trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no se venga abajo. Especulemos un poco en la oración de Jesús, sabiendo lo que va a pasar en la barca, lo que va a acontecer en el corazón de los apóstoles. Nos muestra ese pasaje de Lucas, que el Señor está rogando para que nuestra fe no decaiga, para que nuestra fe no se venga abajo, y de esa situación salgamos nosotros airosos y salgamos nosotros con una fe probada. Amén. 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 San Agustín dice algo que a mí me parece muy interesante sobre la voluntad permisiva de Dios. El santo de Hipona dice: ¿por qué Dios permite que el diablo ataque o tiente al hombre? Y San Agustín plantea tres cosas. Dice: cuando Dios permite la tentación o el ataque del diablo, es para que el hombre aprenda tres cosas. La primera, ¿quién es Dios? La primera es: ¿quién es Dios? Pues como reza el Salmo, ¿de dónde me provendrá el auxilio? El auxilio me proviene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Amén. Saber quién es Dios. Dios se revela en medio de nuestros fracasos. Nuestro Dios es el Dios que se revela en medio de nuestras crisis, en medio de nuestras desgracias. Por eso repito, y algo estuvo diciéndonos Fray Nelson el día de ayer, que el Señor aprovecha las crisis de tu vida, los momentos de desgracia de tu vida, como queremos enseñar acá, para manifestarse como aquel que salva. Amén. Amén. Muchas veces desprovistos de nuestra fuerza, desprovistos de nuestras habilidades, cuando nosotros nos sentíamos tan seguros en el camino que habíamos tomado, en la vida que habíamos decidido vivir, cuando nos vemos desprovistos de nuestras seguridades, de nuestra fuerza, de nuestras habilidades, ahí recién volteamos la mirada a Dios y nos reconocemos en nuestra debilidad, necesitados de su fuerza. Lo primero que dice San Agustín entonces: conocimiento de Dios. Amén. Amén. ¿Estás siendo atacado? ¿Estás siendo probado? Es para que conozcas más a Dios. Amén. Amén. Segundo, para que te conozcas más a ti. Porque la tentación refleja nuestra debilidad, nuestras caídas, nuestros fracasos, nuestras desgracias, nuestros pecados, nuestros errores. Son una oportunidad para tener una mirada retrospectiva, para hacer una introspección y mirar por qué somos como somos, por qué actuamos como actuamos, para conocernos. Voy a seguir hasta el final, hasta la muerte. En el momento que Pedro negó a Jesucristo, tentado por el miedo de que le sucediera la misma suerte que el maestro, en ese momento Pedro lloró amargamente porque el orgullo se le salió de los ojos y se pudo reconocer tal como era, un hombre con miedos, indeciso en el camino, un hombre que por miedo era capaz de negar todo lo que había experimentado con Jesús. Amén. 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 Hermano, tus tribulaciones, tus tentaciones, tus golpes
tienen este propósito, que te conozcas y te reconozcas débil, porque dice la Escritura que nosotros somos los sarmientos, que el Señor es la vid. Si permanecemos en Él damos mucho fruto, pero dice, sin mí nada pueden hacer. Amén. Amén. Y lo tercero que va a decir San Agustín es que la tentación nos permite tener un conocimiento de nuestro adversario, nos permite tener un conocimiento de nuestro enemigo, porque para saber combatir el buen combate de la fe tenemos que saber contra quién estamos peleando, tenemos que conocer a nuestro adversario y conocer de qué se ensaña, de qué se agarra. Tú sabes, San Ignacio de Loyola, en los ejercicios espirituales, él va a decir que lo propio del diablo, lo que más le identifica cuando él ataca un alma, es que él muerde. Y dice que la mordida del diablo provoca tristeza, que es lo más propio de Satanás. Dice San Ignacio de Loyola, y esta reflexión la hizo cuando estuvo un periodo bastante extenso, postrado por un accidente y estuvo convaleciente. Amén. Amén. Entonces, hermanos míos, cuando Jesús sube al monte a orar, es porque está orando para que tu fe no decaiga. Amén. Amén. Hermano, esta jornada la ha planeado el Señor. Porque quiere ayudar tu fe, porque quiere que tu fe no decaiga. Amén. 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 ¿Cómo se llama este tema? ¡Fuerte! ¡Fuerte! Dice la Escritura que después de que el Señor estaba orando, dice, la barca se hallaba ya distante de la tierra, muchos estadios, zarandeada por las olas, pues el viento le era contrario. Juan nos va a decir que más o menos se encuentran unos 25 o 30 estadios de tierra, que viene a ser más o menos unos 6 kilómetros. Es decir, no se ve la orilla. Amén. Amén. Se nos da otro dato interesante. ¿Qué está pasando con la barca? Está siendo zarandeada, está siendo sacudida. ¿Amén? Amén. Está siendo sacudida. A veces cuando uno sacude un árbol, al sacudir ese árbol, un árbol que tenga fruto, el fruto maduro cae, pero también caen las hojas secas, las que le quitan hermosura a esa planta. ¿Amén? Amén. A veces tenemos que ser zarandeados. A veces tenemos que ser zarandeados, y cuando somos zarandeados por la vida, hermano mío, es en ese momento que tienes que cuidar que tu fe no decaiga. Dice la Escritura que en ese momento el viento les era contrario. Muy interesante es eso. ¿Cómo les era el viento? Contrario. Fuerte. ¿Cómo les era el viento? Contrario. ¿Cuántas veces tú y yo hemos querido sacar un proyecto adelante, familiar, matrimonial, económico, y no nos salen las cosas? Y lejos de salirnos bien las cosas se nos ponen contrarias. Y escúchame bien, en el pensamiento judío, el mar, la oscuridad y el mar embravecido sobre todo, era visto como una manifestación del poder del maligno. El viento embravecido, el viento huracanado, el mar agitado, era visto como una manifestación del espíritu del mal. Lo que nos da a entender que en este texto, cuando se nos dice que el viento era contrario, significa de que a veces el diablo se opone a que tú y yo avancemos. El diablo se opone a que lleguemos a aquel lugar al que Jesucristo quiere que lleguemos. Porque en el comienzo decíamos que la Escritura decía, les obligó a ir ¿a dónde? ¿Y quién no quiere que llegues a la otra orilla? El diablo. Ese llegar a la otra orilla
vamos a hablar en clave de teología espiritual, ese llegar a la autoría significa crecer en la vida espiritual, ir hacia adelante, significa avanzar. Y el diablo quiere que tú no crezcas. El diablo quiere que tú no avances. El diablo quiere tu estancamiento. Amén. 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 Hermanos míos, en mi experiencia humana, cuando yo he tenido empresa, tuve una primera empresa que fracasó, y cuando fui a poner una segunda empresa, tuve un poco de miedo, sin embargo la puse, y también fracasó. Pero eso me ayudó a acercarme a Jesús. Pero tú sabes, ¿qué te quiero decir con este sencillo testimonio? Que yo en la vida he aprendido mucho de mis fracasos. Cada cosa que no me ha salido, cada cosa que no me ha resultado, lejos de meterme miedo en el corazón para volver a intentarlo, me he hecho más terco. Y eso es lo que el Señor quiere de ti y de mí, que seamos tercos en la fe. Amén. Amén. ¿Se acuerdan el tema segundo que di el día de ayer sobre esta mujer que ante la negativa de Cristo siguió insistiendo y siguió insistiendo y siguió insistiendo y siguió insistiendo? Amén. Amén. ¿Qué significa? Que la fe, para que se consolide, tiene que ser una fe perseverante. Una fe que aunque el viento esté en contra, siempre tienda a seguir hacia adelante. Que aunque las cosas no salgan bien, uno siempre tienda a volver a intentarlo. Amén. Amén. Porque lo que el diablo quiere es que el miedo te paralice. Lo que el diablo quiere es tu estancamiento espiritual. Lo que el diablo quiere es que tú no avances y que no progreses en la vida sobrenatural. Amén. Amén. Dice la Escritura que más o menos a la cuarta vigilia de la noche viene hacia ellos caminando sobre el agua. Es decir, el viento se puede haber levantado muy temprano, el viento huracanado se puede haber levantado muy temprano y el Señor no fue, sino que los miraba a ver cómo reaccionaban. Como decíamos ayer en el segundo tema de esta mujer sirofenicia o mujer cananea, el Señor no responde a veces a la primera, no responde a veces a la tercera, a la quinta o a la octava, porque el Señor está esperando que se manifieste nuestra fe. Amén. Amén. En este texto entonces vemos que el Señor, sabiendo que el viento les es contrario, sabiendo que está la barca siendo zarandeada, e incluso, como nos va a decir otros evangelistas, se estaba anegando, se estaba llenando de agua, y Lucas, hablando de la tempestad, va a decir que incluso corrían el riesgo de hundirse. El Señor no fue, porque el Señor en ese momento les quiere decir con su ausencia, porque escúchame bien, no solamente nos predican los milagros de Jesús, como enseñábamos ayer, también nos predica su silencio. Y el silencio de Jesucristo nos predica y nos dice que ahora es el momento de que pongamos en práctica la fe. Amén. Amén. Todo lo que hemos experimentado, todo lo que hemos conocido de Él, todas las enseñanzas son para ponerlas en práctica. Cuando un maestro evalúa a su alumno, es con la intención de saber si el alumno sabe aplicar los conocimientos adquiridos a un problema en concreto. Amén. Amén. Dice la Escritura que viene a la cuarta vigilia, el Señor esperó hasta la madrugada. La cuarta vigilia viene a ser la hora de 3 a 6 de la mañana. Mira cuánto esperó el Señor. La madrugada. Y dice la Escritura que viene hacia ellos caminando sobre las aguas. Y Jesús, en ese contexto, que es precioso lo que nos quiere enseñar el evangelista, en ese contexto Jesús es presentado como aquel que avanza en medio de nuestro caos, como aquel que se acerca a nosotros en medio del caos de nuestra vida. Amén. Amén. Dice el libro de Génesis que en el principio
principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas del caos. Hermano, es a través del caos de tu vida que el Señor se acerca para darle orden a tu desorden. Amén. Amén. El Señor se está acercando en medio del caos de tu vida. Repito, para darle orden a tu desorden. ¿Está desordenado tu matrimonio? Se está acercando el Señor para darle orden. ¿Está desordenada tu vida con tus hijos? Se está acercando para darle orden. Amén. Amén. Es el caos de tu vida el que atrae al Señor. Amén. Amén. Hermano, no sé si me estoy dejando entender. Creo que te estoy dando mucha información, porque lo veo con cara de preocupación. Parece que el Señor te ha abierto la inteligencia, hermano, para que entiendas lo que está haciendo contigo. Hermano mío, es este momento crítico de tu vida probablemente el mejor momento para que tú tengas una experiencia del poder de Dios. Amén. 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 Dice la Escritura que el Señor viene caminando sobre las aguas. Jesucristo es presentado como aquel que tiene control divino sobre todo lo que nos pasa. Él tiene el control divino sobre todo lo que nos está pasando. Él camina en las aguas de nuestro caos. Jesús calma la tempestad de la misma manera como expulsa a los demonios. Si tú ves el Evangelio de Marcos en su capítulo 1, en el primer exorcismo que nos relata el evangelista, de la misma manera si calma las tempestades el Señor, cae, enmudece, como si le estuviera hablando un demonio. Porque hermano, es en medio de nuestras tempestades que el espíritu del mal se manifiesta. Que el espíritu del mal se manifiesta para hacernos dudar, para llenarnos de miedo y no sigamos avanzando en el camino de la fe. Amén. Amén. Hermano, quiero decirte en el nombre de Jesucristo, Él tiene el control de tu vida. Para los apóstoles están en un caos. Todo se ha descontrolado. El viento zarandea la barca, levanta las olas, la barca se llena de agua y dicen que incluso que cuando ven acercarse a Jesucristo, ¿qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron? Se asustaron. Imagínate tú en medio de la barca, Pedro diciendo, oye, saque el agua, oye, baja la vela, cuidado aquí, cuidado allá. Y no, oye, un fantasma, se abrazaron. Se pusieron a mirar. ¿O no? Se llenaron de miedo. Hermano, ese es el descontrol que hay en nuestra vida. Ese es el descontrol que puede haber en tu vida. Que tú dices, oye, yo me vine a la jornada creo, ayuda a mi poca fe, salí convencido, me tomé fotos con el padrecito Fray Nelson. Le digo, padre, yo lo sigo en YouTube. Y de pronto a la siguiente semana viene un problema a tu vida. Y otra vez viene la desesperación. Ahí te tienes que calmar y decir, oye, ¿por qué me ha venido esta jornada? Hermano, escucha bien. El Señor te está preparando, te está capacitando para enfrentar tempestades. Amén. Amén. Ya sea la tempestad por la que ahora estás pasando o la futura tempestad que tú y yo tarde o temprano pasaremos. Nos está capacitando, nos está formando para que cuando nos venga el viento en contra no nos rindamos y sigamos avanzando, porque el Señor dijo, paz hasta la otra orilla. Amén. Amén. Hermano mío, es en ese contexto que Jesucristo se presenta como aquel que tiene el control en medio del caos de nuestras vidas. Tú ves probablemente tu vida toda desordenada, tú ves probablemente tu vida en caos. El Señor tiene el control. Amén. Amén. Dile al que está a tu izquierda, a tu derecha, el Señor tiene el control de tu vida. Una vez más, díselo por favor. Y quiero que escuches con mucha
atención esto. Ese Señor que tiene el control de tu vida, escucha bien, escúchalo bien. Ese Señor que tiene el control de tu vida quiere ejercer su poder divino ahí en medio de tu caos. Amén. 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 Hermano mío, ¿cómo se llama este tema? Señor, fuerte. Señor, fuerte. Señor, dice la Escritura a continuación. Pero él al instante les habló Jesús diciendo: ánimo, que soy yo. Escucha bien, no temáis. Pedro le respondió: Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti sobre las aguas. Escucha bien esto. El Señor les dijo: ánimo, soy yo. Yo estoy acá con ustedes. Yo estoy acá en medio de su caos. No estoy afuera de sus problemas. Estoy con ustedes dentro. Hermano, algo a mí me encanta cuando medito el Evangelio de Mateo, en el capítulo final, en las últimas palabras de Jesús, en donde el Señor dice: vayan por todo el mundo y hagan de la gente mis discípulos y háganles recordar todo lo que yo les he enseñado. Hermano, yo a veces me pongo a pensar, como teólogo, ¿qué te pudiera enseñar de Jesús? Te puedo enseñar de cristología, sacramentología, podemos hablar de Dios uno y trino, de neumatología, podemos hablar de tantas cosas de Dios. Sin embargo, el Señor a los misioneros nos dice: hay una cosa que quiero que le recuerden a las gentes en las ciudades. He aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el final. En esta hora, Jesucristo quiere que se te recuerde que Él está contigo todos los días hasta el final. Desde que este problema ha iniciado, Él ha estado contigo. Sigues en el problema, Él sigue contigo. Pero escucha bien, Él va a estar contigo hasta el final, porque Él va a ser quien te va a sacar de esa situación de caos en la que se encuentra tu vida. Amén. 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 Hermanos, por eso el Señor hace una advertencia: no tengan miedo. ¿Qué nos dice el Señor? No tengan miedo. 3 palabras: no tengas miedo. ¿Qué nos dice el Señor? No tengas miedo. Fuerte, ¿qué nos dice? No tengas fuerte. No tengas miedo. Está a tu izquierda, a tu derecha, sacúdelo, zarandealo y dice: no tengas miedo. ¿Y por qué el Señor nos dice que no tengamos miedo? Porque el miedo apaga la fe, extingue la fe. Porque el miedo, al igual a la fe, tienden hacia el futuro. Y a veces el miedo termina usurpando en nuestro corazón el lugar que le corresponde a la fe. Amén. Amén. Los planes de Dios no se pueden concretar en el corazón de un hombre o de una mujer cobarde. Los planes de Dios exigen de nosotros confianza. Porque el ángel le dijo a María: no temas. Y es en ese contexto que el Señor nos dice: no tengas miedo a lo que vaya a venir. No tengas miedo a que Dios te cambie los planes. No tengas miedo al llamado de Dios, porque finalmente yo estoy contigo hasta el final. Amén. 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 Ahí cuando más nadie está, ahí está Jesús con nosotros. Amén. Amén. Hermano, ahora quiero que recuerdes esto, porque te he dicho no tengas miedo. Te he dicho que es muy importante, y esto que Jesucristo dijo a los apóstoles: no tengan miedo, se va a ver luego reflejado. Dice a continuación: Pedro pide un signo.
Pedro le dice al Señor: si eres tú, mándame ir hacia ti. Pedro pide un signo, si es que en verdad Jesucristo está con él en medio de su caos. Si es que en verdad Jesucristo está con él, Pedro pide un signo: mándame ir hacia ti. Y en ese momento Jesús lo llama a salir de esa situación. Jesús lo llama a dar un salto de fe. Jesucristo lo llama a salir de esa situación de estancamiento, de parálisis en la que se pueden encontrar. Jesús lo llama a ver la tempestad de una manera distinta. Quiero que entiendas bien esto, hasta este momento que Jesucristo está hablando con ellos, hasta este momento que el Señor se encontrará, pensemos, unos 10, unos 15 metros, a una distancia propicia como para poder escuchar su voz en medio del viento, porque si tú hablas fuerte y el viento corre, se lleva la voz. Entonces está el Señor relativamente cerca, pero está en una distancia tal que Él tiene que esforzarse por acercarse a Jesús. Y es en ese contexto que la tempestad no ha sido calmada, por si acaso. La tempestad va a ser calmada cuando Jesús pise la barca. En este momento aún sigue el viento huracanado, aún la barca está siendo zarandeada, aún se está llenando de agua la barca, y Pedro dice: Señor, dame un signo en medio de la tempestad, de que tú estás acá, de que tú estás en medio de mi caos. Y el Señor le dijo una sola palabra. Por eso una sola palabra puede cambiarlo todo: ven. A mí me encanta dramatizar la escena, me encanta pensar la escena. Yo utilizo mucho la imaginación para estudiar las escrituras. Imagínate una barca de unos 15 metros más o menos, que está llenándose de agua zarandeada por el viento, y en ese momento Pedro escucha la palabra de Jesús sencilla: ven. Si tú fueras Pedro, ¿qué haces? ¿Cómo se habrá bajado Pedro de la barca, no? ¿Habrá puesto el pie en el borde o habrá simplemente se habrá lanzado? ¿Cómo lo habrá hecho? ¿Cómo lo habrá hecho? Pero yo quisiera que pienses que lo que está haciendo el apóstol en este momento es algo sobrenatural. Es algo sobrenatural. Y es que mirando a Jesús, escuchando su palabra, concentrado en Jesús, lo imposible se hace posible. Pedro se lanza y a la hora de caer en el agua no se hunde. Yo me imagino en ese momento que el Espíritu Santo lo debe haber estado inundando. Me imagino en ese momento al apóstol lleno del fuego de Dios. Y en ese momento él sorprendido, y más sorprendidos los que estaban en la barca al mirarlo, diciendo: ¡oh! Porque así somos, pues. Y en ese momento el apóstol comienza a caminar y se da cuenta que está haciendo algo sobrenatural. Mira a Jesús. A mí me parece interesante este pasaje, porque en ese momento Pedro, cuando se baja de la barca, está con la mirada puesta en Cristo. ¿Amén? Amén. Y con la mirada puesta en Cristo, su fe está encendida, su fe está en lo máximo, escuchando la palabra de Jesús. Su fe está en lo máximo y se dirige a Jesús. Amén. Amén. Este momento, hermano, es un momento glorioso, pero justo Pedro, te dije que la tempestad no se había calmado, ¿no? Miró. El viento está soplando, el mar sigue agitado y yo estoy lejos de la barca. ¿Qué le dijo el Señor antes de que Pedro se lanzara a la barca? No tengas miedo. No tengas miedo. Escucha bien lo que pasó. Ven, le dijo. Bajó Pedro de la barca y se puso a caminar sobre las aguas, viendo hacia Jesús. Esto se resalta tremendamente, la mirada del Señor. Pero, viendo la violencia del viento, le entró miedo. ¿Qué había dicho Jesús? No tengas miedo. ¿Qué le entró al corazón? Miedo. Escucha bien esto, que es muy importante. Viendo la violencia del viento, Pedro se distrajo. Pedro dejó de mirar
y porque dejó de mirar a Jesús, porque se distrajo, ¿qué le metió el diablo en el corazón? Miedo. ¿Qué le metió el diablo en el corazón? Miedo. Hermanos, a lo mejor nosotros estamos mirando más nuestros problemas que a Jesús. A lo mejor nosotros estamos contando cuánto tiempo tenemos el problema que estar mirando a Jesús. Te estás fijando, no alcanza la plata, no tengo tal cosa, que me está pasando esto no se soluciona, en vez de mirar a Jesús. Hermano querido, el Señor que le dijo a Pedro antes de que se bajara de la barca: no tengas miedo. El Señor lo estaba preparando para que no se hunda. No tengas miedo, porque el miedo en el corazón bloquea la fe. Y nuestra fe le permite a Dios manifestar todo su poder en nuestra vida. Amén. Amén. Hermano, en vez de que le digas a Dios cuán grandes son tus problemas, dile a tus problemas cuán grande es tu Dios. Amén. 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 El miedo se presenta en este texto como la consecuencia de haberle apartado la mirada a Jesús. ¿Por qué sientes miedo? Porque no miras a Cristo. ¿Por qué te estás hundiendo en el problema? Porque no estás mirando al Salvador. Amén. Amén. ¿Cómo se llama este tema? Fuerte, ¿cómo se llama? Fuerte, ¿cómo se llama? Pedro se hunde porque tiene miedo. ¿Por qué se hunde el apóstol? Porque tiene miedo. La razón del por qué se hunde es porque al dejar de mirar a Jesús, al dejar de escuchar su voz, se comienza a hundir. Porque el miedo le entró al corazón. Deja de mirar a Cristo y te vas a hundir. Deja de mirar a Jesús y te vas a hundir. Por una razón. Porque mientras miras al Señor y mientras escuchas su voz, Él te mantiene a salvo. Amén. Amén. Aunque la tempestad siga latente, aunque el problema esté presente, aunque estés aún en medio del caos. Amén. 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 Dice incluso que el miedo provocó el corazón de Pedro que dudase del Señor. Por eso el Señor luego le va a decir a Pedro: Pedro, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y a lo mejor tú piensas que el Señor no te escucha y dudas, porque el problema continúa. Y piensas que el Señor no te escucha y dudas, porque aún las cosas no han cambiado. Y esa duda, hermano, que es la consecuencia de haber consentido el miedo, y que a su vez esto es consecuencia de dejar de mirar y dejar de ver a Jesús, hace que nos hundamos. Amén. 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 ¿Por qué dudas? Te pregunta el Señor. ¿Por qué dudas, hermano? ¿Por qué se presentan miedos y dudas en tu corazón? Por una sencilla razón: no estás mirando a Jesús. Te decía en el primer tema que muchas cosas no se solucionan porque no oramos. Que a veces la fuerza del mal nos vence porque no somos constantes en la oración. Amén. Amén. Ahora escúchame bien. ¿Pedro se hundió? ¿Sí se hundió? Lee la Biblia. Se termina hundiendo en las aguas. Yo me imagino lo que deben decir los apóstoles atrás, ¿no? Ya ves, se siente que se lanzó al mar, que se cree lo máximo hundido. ¿Te está hablando? Marcos y Juan, te decía, no nos presentan este episodio, solo se concentran en que Jesucristo camina sobre las aguas, pero Mateo considera que esto que le ha pasado a Pedro es importante para nosotros, nos enseña mucho. Mateo considera de que esto que le ha pasado a Pedro es importante porque muestra
que esto es preparatorio para la profesión de fe que luego, 2 capítulos más adelante, el apóstol dirá: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios bendito. Escúchame bien, escucha bien que esta es la parte culmen de lo que probablemente te quiero enseñar. Lo que importa en este texto no es que Pedro se hunda. Lo importante en este texto es lo que va a pasar a continuación. Escucha bien. ¿Cuál es la profesión de Pedro? ¿Cuál es la profesión de Jesús? Decídanse. ¿Cuál es la profesión de Pedro? ¿Cuál es la de Jesús? Carpintero. Pedro es un pescador experimentado y en más de una oportunidad la barca se debe haber volteado. El mar de Tiberiades o el lago de Tiberiades, este chiquitito, mar de Galilea. Pedro, como pescador experimentado, tuvo la primera opción: me acabo de hundir, ¿qué puedo hacer? ¿Regresar a la barca? ¿Comienzo a nadar y regreso? ¿O no? ¿O no? Sí. ¿Es pescador o no? Sí. ¿Cuántas veces se debe haber caído en la mar? ¿Cuántas veces se debe haber volteado la barca? ¿Y cuántas veces tuvo que haber nadado? Amén. 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 ¿Cuál es la profesión de Jesús? Carpintero. Pedro pudo haber regresado nadando, ¿no? Pedro pudo haber regresado a la seguridad de la barca. ¿Qué importa que se esté llenando de agua? ¿Qué importa que esté siendo zarandeada por el viento? Pedro pudo regresar nadando. No creo que haya estado muy lejos. Pero acá viene lo interesante. El pescador le pide al carpintero algo inaudito. El pescador que sabe de mar, que sabe de pesca, un hombre experimentado, dueño de su empresa pesquera, este Pedro, busca la seguridad del carpintero, busca la seguridad de Jesús. Pedro lo que va a hacer en este momento es renunciar a salvarse a él mismo. Pero lo que va a hacer en este momento es reconocer que no son con sus fuerzas, sino con el auxilio de Jesús, que él puede salir de esa situación de ahogamiento. Amén. 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 Gloria a Jesús. Hacer algo por sus propios medios. Se abandona en el Señor y reconoce que solo Jesús puede salvarme. ¿Cómo se llama este tema? ¿Cómo se llama este tema? Escucha bien, que esta es la conclusión. Lo que Mateo resalta en este pasaje de la tempestad, en donde mucha gente habla del hundimiento del apóstol, de su poca fe, de sus miedos y de sus dudas, lo que Mateo quiere resaltar no es que Pedro se hunde, sino que Jesucristo lo salva. Amén. 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 Eso es lo que se está resaltando en este texto. No es que tú y yo nos vengamos abajo, lo importante. No es que tú y yo por nuestros miedos y nuestras dudas constantes nos vengamos abajo. Eso no se resalta. No se resalta la poca fe del apóstol. No se resalta sus miedos. No se resalta sus dudas. Escucha bien, ¿sabes qué se resalta? Que el Señor está tan cerca de los que nos hemos hundido al punto de extendernos la mano y sacarnos de las aguas. Eso es lo que se resalta. Amén. Hermanos, no se resalta nuestro fracaso, se resalta que cerca está Jesús para salvarnos. Amén. 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 Hermano mío, cerca está Jesús. Yo me imagino la escena, que es preciosa. A mí me encanta meditar el texto, orar en mi interior, que me imagino a Pedro
hundiéndose, con el viento moviendo las olas, tragando el agua. Pero en ese momento Pedro aprendió: si yo me he hundido por dejar de mirar a Jesús, ahora hundido tengo que poner la mirada en Jesús. Y en ese momento, preciosa la escena de Mateo, yo me imagino a Pedro así, diciéndole una sencilla oración: Señor, sálvame. ¿Qué hizo Jesús, hermano? ¿Qué hizo el Señor? Dice la Escritura: pero viendo la violencia del viento, le entró miedo, y como comenzara a hundirse, gritó: Señor, sálvame. Al punto Jesús, escucha bien, al punto Jesús, es decir, estaba tan cerca Pedro de Jesús, pero más cerca estaba Jesús de Pedro. Dice la Escritura: al punto Jesús tendiendo la mano. ¿Qué hizo Jesús? Tendió su mano. Chiclayo, ¿para qué ha venido Jesús acá? Para tenderte la mano. ¿Para qué ha venido Jesús? Chiclayo, ¿para qué ha venido Jesús? ¿Para qué ha venido Jesús? Al punto, dice la Escritura, de Jesús. Dice la Escritura que tan cerca está el Señor, de lo que a veces nos hundimos por nuestros miedos, de lo que a veces nos hundimos por nuestras dudas, que dice: nos tiende la mano. Hoy día Jesucristo ha venido a tenderte la mano. Yo le doy gracias a Jesús por tu vida. Hemos orado por ustedes, porque como decía Rey Nelson el día de ayer, este es más propósito de Dios que nuestro. Es Él el primer interesado en acercarse a tu vida, y Él hoy día nos tiende la mano. Termino con esto. Hay que tener la humildad del pescador, que le dice al carpintero en el momento de apuro, renunciando a salvarse él mismo, con toda humildad le dice: Señor, sálvame. Que en medio de tu crisis, que en medio de tus tempestades, esta sea tu oración. ¿Cómo se llama este tema? Señor, sálvame. ¿Cómo se llamó este tema? Señor, sálvame. ¿Cómo se llamó este tema? Señor, sálvame. Vamos a dar un fuerte aplauso a Jesucristo. Te invito, hermano, a ponerte en pie un momento. Vamos a hacer una breve oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor Jesús, por tu palabra, porque hoy nos confirmas tu cercanía, que estás con nosotros todos los días hasta el final. Aun cuando más nadie está, tú estás ahí. Y hoy día nos dices que estás cerca, muy cerca, tan cerca, Señor, que nos extiendes la mano para sacarnos de nuestros miedos, sacarnos de nuestras dudas, levantarnos de nuestros fracasos, de nuestro pecado. Jesús, tú eres el Dios que con prontitud y con poder responde a la sencilla oración del apóstol: Señor, sálvame. Y con toda humildad te pedimos, Jesús, salva nuestro matrimonio, salva nuestra familia, salva a nuestros hijos, sálvanos primeramente a nosotros.
que a veces, Señor, distraídos por los problemas, confundidos por la contusión del caos, nos estamos hundiendo en la desesperación y no vemos que tú estás ahí con nosotros, por nosotros. Señor Jesús, sálvanos. Que la experiencia de estos 2 días nos ayude a comprender que tú caminas con nosotros en medio de las aguas de nuestro caos, y que es en las aguas de nuestro caos que tú quieres poner orden en nuestro desorden. Señor Jesús, sálvanos. Que por la intercesión del corazón inmaculado de la preciosa y hermosa María, en la vocación de la Virgen de Satanudos, se nos conceda la gracia de mantener firme en medio de las complicaciones de nuestra vida, mantener firme la mirada puesta en Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor esté contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a dar un fuerte aplauso a nuestro Señor. Hermanos, vamos a continuar con nuestro segundo tema, pero antes